Tengo mucha nostalgia de este lugar. Este es el fongo, aquí se ve la planta como tal. Estos de acá eran las maletas que llevamos a recoger café. Vimos en este piso. A veces sí me daba miedo porque como se ve la parte descubierta debajo de la puerta, entró una araña y todo y aquí estábamos durmiendo en el piso. Y sí, hay mucha nostalgia en todo esto. Fui a Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Haciendo un paréntesis en este video, te comento que Mayarí es el tercer municipio del país Cuba con mayor número de habitantes de los municipios que no son cabeceras de provincias. ¿Sabías que en Mayarí es donde habitó el primer cubano que se conoce hasta hoy, en un lugar llamado Farallones de Seboruco, a solo 7 kilómetros de la ciudad de Mayarí? El municipio Mayarí tiene una población de más de 102,000 habitantes y consta de 21 consejos populares, entre ellos el Naranjal, donde me crié durante 27 años de mi vida. Déjame en los comentarios si ya conocías estos datos y si has visitado el pueblo de Mayarí en Cuba. Por cierto, si vas a visitarlo, te recomiendo llevar lo siguiente: protector solar, sombrero o gorra, sombrilla, antimosquitos, y en caso de que fallara la luz eléctrica o el abasto de agua en algún momento del día, es importante que tengas en cuenta llevar gel antibacterial, linterna recargable, ventilador recargable, abanico y mosquitero. Además, te recomiendo llevar unas velas y un papel sanitario siempre en tu bolsa de viaje. Si quieres enterarte de las cosas que compré para mi mamá para traerle a mi pueblo de Mayarí y todos los pormenores de mi viaje a mi ciudad natal, te invito a ver los videos de los cuales te comparto links aquí abajo en la descripción. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir para que sigamos creciendo juntos y esto nos motive a seguir creando más contenido para ustedes. Ahora sí, continuemos. Buenas vibras, gente bella, ¿cómo están? Estamos en Mayarí de Holguín. Es un municipio que le llaman el Vallecito Florido. Y aquí estoy en mi pueblo de Mayarí, en mi barrio, donde viví 27 años de mi vida. Esta es la casa donde viví todo ese tiempo. Claro que no estaba así, ha cambiado mucho. Tengo mucha nostalgia de este lugar porque me acuerdo que ahí en ese poste nos poníamos a jugar a las escondidas. Ahí contábamos y jugábamos con los vecinitos y se escondían y demás. Aquí jugábamos a la pelota, jugábamos al ping pong. Aquí trazábamos una línea con una tiza, lanzábamos un dardo y ahí jugábamos, saltábamos. Esta cerca no estaba, de hecho solamente habían 4 postes rojos, pero bueno, ya afortunadamente se pudo poner con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Esta casa ha cambiado mucho, no estaba la reja también se puso ya posteriormente. La casita en la que nosotros crecimos, muy modesta, estaba hasta la mitad de bloques y la otra parte de arriba era de madera. Esto tampoco estaba, de hecho este techo es de lámina y se calienta muchísimo. Cuando hay una temperatura de 35 a 40 grados se calienta demasiado, pero se puso porque así refresca. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Con la ayuda de mi hermano, que también estuvo con nosotros en México aproximadamente 2 años, se pudo lograr que se hiciera esto acá, la cerca. Estas son matas de fongo. Es algo que no existe en México y en otros países. Es muy típico de acá. Tiene un sabor así un poco suave. Es como un plátano chiquito y sabe diferente, sobre todo sabe muy rico. El fufú de fongo, se le pone aceites o se le puede poner ajo o le puedes poner el gordito de puerco. Y esta es la planta del fongo. Esta cerca también se pudo hacer con la ayuda de mi hermano. El macho. Trabajando mucho. Antes teníamos algo que se le llama pincho. Es una planta que tiene muchos pinchos y con eso dividimos el espacio. Qué lindas mujeres tiene Mayarí. Ya entrando a la casa como tal, ahorita aquí hay un timbre que antes tampoco lo teníamos. Ahorita lo tocamos, pero bueno, no funciona debido a que en este momento no tenemos corriente eléctrica. La sala ha cambiado mucho. Estos no son los muebles con los que crecimos, ni esa televisión. Eso ya es algo moderno que tuvimos la oportunidad de tener. Esta es la primera habitación.
Esta es la segunda habitación. A ver si se alcanza a ver. Ahorita en este momento no hay luz eléctrica, pero me quiero detener porque aquí están parte de los muebles, por lo menos con los que crecí, parte de mi niñez y mi juventud. ¿Por qué les digo? Este es un televisor Panda. Desde que tengo uso de razón, este es el televisor que hemos tenido. Panda se llama la marca. Este mueble tuvimos la oportunidad ya cuando yo trabajaba de mandarlo a hacer. No botamos nada porque no es tan fácil volver a adquirir uno nuevo. Estos balances los compré cuando trabajaba y escribía programas en la radio. Y bueno, mi mamá los ha mantenido ya con el paso del tiempo. Estos de acá eran las maletas que llevamos a recoger café. Aquí en la secundaria se hace una etapa de recogida de café en la Escuela al Campo, en Pinares de Mayarí. Entonces nosotros llevábamos estas maletas ahí a la Escuela al Campo, nos quedábamos aproximadamente 45 días y ahí recogíamos café. Esta es la tabla de planchar, es la que hemos tenido toda la vida. Aquí están algunas cosas que antes usábamos de lo que es ropa. Y este closet, bueno, nunca lo pudimos terminar porque no hubo la posibilidad. Como ustedes pueden ver, aquí este techo no está cerrado completamente. Entonces ahí en la parte de arriba entra lo que es, por tener tantas plantas a los lados de fongo y demás, una rana, un sapo, un jubito, que es como un majá chiquito, un ratón, entonces hormigas, cualquier cantidad de insectos y sobre todo polvo. Entonces esto se tiene que hacer para conservar un poco lo que son los muebles. Esta es una taquilla que me la compraron justamente para cuando estaba yo becada. Primero fue en la vocacional, en el preuniversitario, y guardaba yo ahí mis cosas. Después de eso, cuando ya tuve la posibilidad de comprar un pequeño armarito de madera que está en la primera habitación, esta es la segunda, pues ya esta la ocupaba para los libros. Me da mucha nostalgia esto. Es un ambientador, ya no huele nada, por supuesto tiene muchos años, pero siempre que lo veo me gusta leerlo para saber si huele. ¿Qué mamada? Este delfincito, me da mucha nostalgia verlo. Y aquí, bueno, son libros que tengo, a mí me gusta mucho leer, que voy a ver si me llevo varios de ellos a México porque me gustaría retomar lo que es leerlos. Tengo incluso libros de Isabel Allende, tengo muchos libros ahí porque, bueno, me encanta y creo que es un hábito que no debemos de perder, el hábito de la lectura. Son DVDs, estos dos DVDs que obviamente ya no funcionan, pero bueno, aquí están porque forman parte de prácticamente de nuestra familia. Es bastante difícil así como deshacernos de eso. Ya forman parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de todo lo que fuimos. Vamos a pasar a lo que es aquí el baño. Este baño no estaba así, no se descargaba la taza, esta sí se descarga, no teníamos lavabo, por mucho tiempo estuvimos así, no estaba así tan bonito este baño se hizo una remodelación con mucho esfuerzo, la ayuda de mi hermano que también está trabajando mucho en otro país fuera de Cuba, quedó muy bonito, pero se hizo todo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Ahorita no les puedo enseñar cómo descarga el baño porque no tenemos agua. Cuando llega a restablecerse el agua, pues sí, se puede descargar el baño, podemos usar esta ducha, pues es cierta comodidad en ese aspecto. Debido a que a veces no tenemos agua aquí, en la casa de mi mamá, hay unas cubetas y nos bañamos con las cubetas y estas jicaritas que se ven aquí, estos vasitos, con eso nos bañamos cuando justamente no tenemos agua y no se puede usar la ducha. Estos son algunos artículos de limpieza que le compramos a mi mamá, debido a que a veces no se tiene la posibilidad todos los días de adquirirlos para cuidar un poco la limpieza. Pero este baño ha cambiado muchísimo. Esto no era así, para nada. Sí, ha dado un giro de 360 grados. Me da mucha alegría y a la vez mucha nostalgia de todo el trabajo que pasamos y que ahora mi mamá pueda disfrutar de un poquito de comodidad, porque sí, fueron tiempos muy difíciles. De hecho, este país es tropical y al igual que otros países tropicales les afecta lo que son los huracanes, debido a que el techo es de lámina y se lo llevó a una parte, y durante un tiempo sí, en lo que se reponía el techo, tuvimos que dormir en el piso. Bueno, y pensar que este cubito que está aquí, yo creo que ha de tener hasta más de 40 años, debe de existir desde antes de yo nacer, porque es el único que siempre he visto aquí en el baño. Le hemos comentado a mi mamá que le vamos a comprar otro, pero bueno, ella, como todas las cosas de la casa en la que tuvimos antes, ella siente pues como una conexión especial con esto y le cuesta mucho deshacerse de eso. Vivimos en este piso
A veces sí me daba miedo porque como se ve la parte descubierta debajo de la puerta, una vez entró un jubito y se coló ahí en esta cerradura de la puerta. Y recuerdo que íbamos a la escuela a Santiago, tomaba el camión de aquí a la salida de Mayarí y cuando vi eso me asusté muchísimo. Afortunadamente el jubito, que es un maja pequeño, se fue y una vez también entró una araña y todo y aquí estábamos durmiendo en el piso en lo que reponían el techo. Esta es la cocina, no estaba así, obviamente. Esta mesa es la que tenemos ya hace muchos años y lo que hicimos fue repararla para justamente no deshacernos de ella y poder seguirla usando. Y estas sillitas sí son nuevas. La meseta también es nueva. Estaba todo muy deteriorado. Tampoco teníamos este lavabo. Y esta es la tercera habitación. Estos son las sillas en las que verdaderamente nosotros nos sentamos durante toda nuestra infancia, niñez. Miren esta sillita. En esta sillita me sentaba yo, chiquitita. Ajá. Y aquí está, todavía. Entonces, estos eran los sillones donde nos sentábamos. ¡Ay! Se cayó. Pero vamos a recoger. Aquí nos sentábamos de más grandes. Entonces, este era ahora sí que el mueblecito que teníamos para ver la televisión. Teníamos como unos cojines que mi mamá hizo, pero sí llegaba a ser un poquito incómodo, sobre todo para la espalda y eso. Pero ahorita que los veo sí siento mucha nostalgia. Sentimientos encontrados y una mezcla entre lo nuevo, lo viejo, mi esencia, lo que soy ahora. Y sí, hay mucha nostalgia en todo esto. Y aquí tenemos una nevera. La verdad esto lo tenemos hace poco y está un poquito ahorita surtido, pero normalmente no está así. Y miren aquí cómo usamos las botellas, las reciclamos porque hace mucho calor y las llenamos de agua de la llave, que algunas veces le ponemos hipoclorito para desinfectarla y ya tomar con las botellas recicladas, tomar el agua congelada. Este es un botecito de los palillos, como le decimos aquí. Creo que en México le dicen ganchos o pinzas, no recuerdo muy bien en este momento. Y para que ustedes vean el patiecito que tenemos aquí atrás, son 2 cubitos para agua, porque como en ocasiones falla el agua, ahí se almacenan. Aquí en este momento mi mamá está cocinando lo que es un pescado en carbón. Como en ocasiones falla la luz eléctrica, esta es la otra opción que tenemos para cocinar. Y aquí están sus ollas, los otros pescados que ella preparó. Estas son las escobas también aquí que usamos para barrer el patio. Y aquí están los animalitos que son de mi mamá. Tiene sus pollos, gallos, patos. Esta es una mata de mango. En algún momento ya va a dar manguitos y van a estar cayendo aquí esos mangos. Ahorita están verdes. Y aquí se ve, por ejemplo, este patio. Aquí se ve toda la cerca y se ven del otro lado también como hay pollos. Y se alcanza a ver toda esta parte de atrás con las puertas viejas y eso. Se hizo una pequeña casita para almacenar cosas que ya no se usan. Aquí está la fosa donde se llega todo el desecho del baño y demás. Recuerdo que una vez se hundió todo ese terreno y estuvo, la verdad, bastante complicado para poder estabilizar el terreno, pero afortunadamente sí se pudo. Y esta era otra parte de la cerca que ya les había mostrado. Esta es nuestra casita. Me da mucha nostalgia regresar a ella. Es indescriptible la felicidad que siento, la nostalgia que siento de estar aquí. Aquí cerquita habían vecinos, del otro lado también. Mi gente hermosa, desde aquí, desde Mayarí, el Vallecito Florido, desde mi hermosa Cuba, desde mi pueblo de Mayarí, desde la casa donde viví 27 años de mi vida, el cuarto destino de la canción El Chan Chan de Compay Segundo, me despido de ustedes. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y chao pecao.